Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. En este nuevo video sobre países africanos trataremos el caso de Burundi. Recientemente hemos venido hablando sobre la guerra y sobre los conflictos que azotan a este continente, pero es el momento de hablar de paz. Hoy hablaremos sobre el conflicto en Burundi y cómo logró tener una solución a través de un proceso de paz implementado en este país de la región de los Grandes Lagos. Como primer punto, veamos la ficha técnica de Burundi. Burundi, su capital es Gitega, tiene una población de 12 millones de habitantes, los idiomas oficiales son el kirundi y el francés, su gentilicio es el burundés y su forma de gobierno es una república presidencialista. Siguiendo con la ficha técnica de Burundi, quiero traerles una pequeña anécdota antes de hablar sobre el presidente Pierre Nkurunziza. Resulta que al inicio de esta investigación, para poder traer a ustedes este material, mientras estaba investigando, pues encontré que efectivamente Pierre era el presidente de Burundi, pero a mediados de la investigación, el 8 de junio del presente 2020, el presidente falleció. Entonces quería darles ese dato crucial de este momento, de esta coyuntura y este hito histórico para resaltar este video, porque lamentablemente el mandatario burundés falleció, según las noticias, producto de un paro cardiorrespiratorio. Otras noticias afirman que murió por el virus, que estaba infectado por el virus del COVID-19, pero es una situación que es pero tan reciente que todavía no tenemos certeza de quién será el nuevo presidente de Burundi. Entonces, procedamos a escuchar el material que he preparado para ustedes y vamos a entender todo sobre el proceso de paz en Burundi. Ahora bien, hablemos sobre la historia de este conflicto armado. Burundi es una nación de unos 12 millones de habitantes del tamaño de Bolívar, Colombia, que ha sufrido durante mucho tiempo conflictos étnicos que tienen profundas consecuencias internacionales, cuyos orígenes datan desde cuando los belgas invadieron el territorio y dividieron arbitrariamente la población en Hutus y Tutsis. Las rivalidades empezaron al considerar a los Tutsis como individuos superiores y con dotes para gobernar, y a los Hutus como personas inferiores y apartadas a la escala más inferior de la sociedad. Pese a que Burundi logró su independencia hace 53 años, las enemistades étnicas por el control del poder entre Tutsis y los Hutus se han derivado en una abismal fluctuación política. Una vez tenemos conocimiento del contexto histórico de este conflicto en Burundi, podemos analizarlo a la luz de los postulados de Johan Galtung cuando creó este triángulo donde habla de la violencia. La violencia tiene dos partes, según Galtung, una parte visible y una parte invisible. Pero esa frontera, esa línea, se puede cruzar de una manera muy fácil. Se puede pasar de una a la otra porque en realidad los tres lados del triángulo claramente se conectan y es este engranaje lo que desencadena la violencia. Este triángulo hace referencia a una especie de iceberg. Este iceberg, todos vemos la punta, pero la parte de abajo, que suele ser a veces hasta la más peligrosa porque como no se ve, no se tiene conocimiento, cualquier barco puede encallar en ese iceberg. Lo mismo pasa si lo comparamos con la violencia. Todos vemos la violencia directa, vemos las matanzas, los genocidios y en mil conflictos que han desarrollado
el continente africano. También cuenta con una parte invisible, donde tenemos la violencia cultural y tenemos la violencia estructural. Hablemos también sobre violencia cultural y la violencia estructural, contemplada también dentro del triángulo propuesto por Galtung. Galtung nos plantea que la violencia estructural y la cultural se encuentran en el fondo de esta pirámide, de este triángulo. Claramente, en el caso burundés, estamos frente a un caso de todo combinado, pero donde la violencia cultural es el ápice que más sale a flote y es el punto más relevante de la historia de este conflicto armado. Todo esto como un arraigo de los colonizadores belgas cuando dividieron a la población en Hutus y Tutsis y de manera arbitraria decidieron sobre los roles que tenían que tener en la sociedad estas dos etnias. Su historia política se ha visto representada por una fuerte violencia étnica política y una desdichada vida de fallidos golpes de Estado, donde el alegato de identidad étnica se ha fundado en una poderosa arma de movilización política y con fuertes vínculos en países cercanos como Tanzania, Ruanda, República Democrática del Congo, Uganda. Así pues, el dominio del poder quedó en manos de los Tutsis, que desplegaron una sistemática exclusión y exterminio de los Hutus. Producto de las presiones internacionales, en los años 80 se creó una nueva constitución que inició la democratización y permitió que en 1993 contrajera la presidencia el Hutus Melchior Ndadaye, el primero en la historia de su etnia en ocupar la jefatura del Estado. Sin embargo, 3 meses después, lamentablemente, este líder político fue asesinado. Todo esto desencadenó una guerra civil que se prolongó por más de 10 años, pero que finalizó con el Acuerdo de Arusha de 2000. Pasemos a la fase de análisis del proceso de paz como tal de Burundi. Primero que todo, debemos saber a qué modelo nos referimos o qué tipo de proceso de paz estamos analizando. La situación en Burundi responde al comportamiento del proceso de paz por repartición del poder político y económico. Este tipo de proceso se refiere a cuando los grupos armados persiguen alzarse con el poder para tomar la conducción política de un país y dirigir desde allí los asuntos políticos, económicos y militares. El proceso de paz en Burundi, en el que distintos grupos armados dejaron sus armas para sentarse a negociar, tuvieron como cabeza visible la negociación con las FNL, las cuales posteriormente compartieron el espacio político con el actual gobierno. Este proceso de paz, iniciado con la firma de un tratado en Arusha en el año 2000, pretendía poner fin al conflicto armado y a la violencia no política, el cual culminó formalmente en el año 2005 con la aprobación de una nueva constitución que formalizó el reparto del poder político y militar entre las dos principales comunidades. Dichas elecciones llevaron a la creación de un gobierno dirigido por Pierre Nkurunziza del Partido Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2008 que el último grupo armado, las FNL, dirigidas por Agathon Rwasa, firmaron un acuerdo definitivo que abrió las puertas a su participación en las elecciones de 2010. El creciente autoritarismo y la polarización social se vieron reflejadas en estas elecciones de 2010, las cuales estuvieron marcadas por un clima de violencia y denuncias continuas referentes a actos de intimidación,
de los que responsabilizaron principalmente al CNDD y al propio gobierno, aunque también en menor medida se le culpó a las FNL de desatar esta crisis y este clima violento. Este acuerdo constituyó un sistema de poder compartido entre los dos grupos étnicos y se fijó la reelección presidencial una sola vez. Luego de 15 años de paz política, se reavivaron las rivalidades étnicas tras la decisión del actual presidente Pierre Nkurunziza de renovarse en el poder por tercera vez gracias a una enmienda en la Constitución hecha por él mismo. Nada más parecido al autoritarismo que este tipo de acciones. Pero además de un intento de golpe de Estado, se reavivaron las tensiones debido a la muerte del líder político Sedi Feruzi en 2015, el cual reactivó la ola de violencia y más aún de resentimiento dentro de la población burundesa. Hablemos ahora sobre los mecanismos de justicia retributiva aplicados en este proceso de paz. El acuerdo definitivo avalado por la ONU se basó en el acuerdo de principios hacia una paz, seguridad y estabilidad duradera, la cual se logró firmar el 18 de junio. El 7 de septiembre de 2006, finalmente el gobierno y las FNL firmaron en la capital tanzana un acuerdo general de alto al fuego. Vale la pena destacar las fases de un proceso de paz. Como primera fase, tenemos una fase exploratoria, donde se hace una especie de tanteo para medir la intención de negociar de las dos partes. Seguimos con un acuerdo preliminar, que es donde por lo menos ya se va a acordar en qué momento sentarse a ver si se tiene esa intención de negociar. Un acuerdo de prenegociación hace referencia a cuadrar cómo nos vamos a sentar para poder solucionar pues esta intención de cambio que se tienen desde ambas partes. Otra fase, llamada el acuerdo marco, es aquella que marca la hoja de ruta y todos los principios generales junto con el paso a paso que cumplirá la agenda de negociación. Tenemos también los acuerdos parciales y los protocolos. Otro punto importante es el acuerdo general, que ahí se define el cómo, el qué y el quién. Seguido de el acuerdo de implementación más verificación más solución de controversia. Debemos tener muy en cuenta que las treguas y el alto al fuego hacen parte de un proceso de paz. Están enmarcadas en un proceso de paz. Si bien son un apéndice de todo este proceso, son importantes y cabe destacar que porque se firma un alto al fuego o un cese de hostilidades, no significa que se ha llegado a la fase final del acuerdo, que es el acuerdo final cuando ya todo está firmado y pactado. Los acuerdos se fundamentaron en 4 puntos. Número 1. Corrección de la cuestión étnica, denominada como una de las partes principales del conflicto armado a lo largo de la historia. Número 2. Inmunidad provisional para los miembros de las FNL y su transformación en un partido político. Número 3. Repatriación de la población refugiada y retorno de la población desplazada y reagrupada. En el cuarto lugar, tenemos la revisión de la composición de las fuerzas de seguridad y defensa. Cabe destacar que todos los principios generales o todos los pactos hechos durante el Acuerdo de Arusha de 2000 fueron ya unidos a la Constitución de Burundi. Un punto muy importante de este acuerdo es que tuvo un enfoque de género. Uno de sus artículos se centró en especificar 2 aspectos importantes,
Número uno, que se acogían a la norma internacional de considerar la violencia sexual como un acto de guerra enmarcada en estas épocas de conflicto. Y número dos, tenían que reconocer qué miembros se estaban desmovilizando y tenían que categorizarlos, si eran hombres o mujeres, para saber el impacto de la violencia de género dentro del conflicto. Las partes acordaron que si no había un cese de hostilidades, podría ocurrir un embargo de armas o sanciones específicas contra aquellos que desestabilizaran la paz y la tranquilidad a nivel nacional. Todas las sanciones debían ser cuidadosamente empleadas para permitir que continuara el socorro humanitario que estaba recibiendo el país en estos momentos y que de una manera u otra no se podía perjudicar a los civiles que ya sufrían bastante por la crisis del país, como para que por sanciones económicas vinieran a quitarle los pocos apoyos que tenían para subsanar los otros problemas que también como nación estaban acarreando. Las sanciones debían cumplir criterios y calendarios bien definidos para su inicio y levantamiento, y debían ir encaminadas sobre todo hacia las fuerzas extremistas, tanto dentro como fuera de las fronteras, fuerzas que se oponían al cese de la violencia y obstaculizaban el proceso de negociación. Las medidas más efectivas establecían tres aspectos. Número uno, la imposición de un embargo de armas a todas las partes de la oposición de Burundi. Número 2, congelación de sus capitales en bancos extranjeros. Número 3, la introducción de otras posibles restricciones que estropearan los intereses personales de los líderes extremistas hasta que pusieran fin a la violencia y se pactara un acuerdo de paz duradero. Ahora pasemos al capítulo de los mecanismos de construcción de verdad no jurídica e institucionalizada. El Gobierno Nacional de Transición autorizó un plan de la ONU para instaurar una comisión de verdad y verificación y un tribunal especial que investigará y juzgará las violaciones de los derechos humanos cometidos desde la independencia desde el año 1962 al 2000. A pesar de esto y de las invitaciones del nuevo gobierno liderado por el partido Hutu-CNDD, los intentos por iniciar una negociación formal no rindieron buenos frutos. El facilitador del proceso de paz en Burundi, el ministro surafricano Kakula, mostró oficialmente el mecanismo conjunto de observación y verificación sin contar con la presencia de los representantes de las FNL. En noviembre, el Parlamento aceptó que la ley que garantizaba la inmunidad a los miembros de las FNL, excepto por crímenes de lesa humanidad o por genocidio. Esta inmunidad permaneció vigente a la espera de la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y Reconciliación apoyada por Naciones Unidas como parte del proceso de paz. Ya en febrero de 2007, el mecanismo conjunto de verificación y seguimiento del acuerdo encargado de la supervisión del alto al fuego entre el gobierno y las FNL, formado por representantes de los gobiernos de Burundi, Sudáfrica, Tanzania y Uganda, entre unos cuantos representantes de las Naciones Unidas y de las FNL, empezó sus operaciones tras 5 meses de inactividad, luego de que se garantizara la amnistía para los excombatientes y el gobierno empezara a liberar a los combatientes que permanecían encarcelados, solamente hasta que los implicados se dieron cuenta que habían garantías en el proceso, procedieron a ceder y colaborar con todo el órgano legislativo institucionalizado en Burundi. Ahora bien, luego de analizar todos estos aspectos de violencia, dentro de un proceso de paz, luego de hablar de guerra, no queda de otra que hablar de paz. La paz es una decisión que sin duda tienen que tomar estos países porque la guerra no tiene ninguna salida. Podemos verlo en esta fusión
de triángulos o de pirámides que nos plantea Galtung en esta ocasión, donde podemos ver cómo hay 3 triángulos, los cuales podemos interpretarlo como unas fases para poder llegar a la no violencia o a la paz. Primero que todo, recordemos el triángulo del inicio, donde la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural estaban dentro de sus componentes. Podemos ver cómo la violencia cultural va ligada a un cambio en las actitudes para luego pasar a la reconciliación. Es como si miráramos a través de ese triángulo el futuro. El futuro para Burundi fue la paz, aunque en estos momentos esté un poco desestabilizada, pero en su momento la paz fue la salida y podemos verlo a través de ese triángulo. También en cuanto a la violencia estructural, podemos ver cómo empezamos a contradecir todos estos pensamientos y pasamos a una fase de resolución que luego nos llevará a algo tan especial como lo es la construcción de una paz estable y duradera. En otra punta del triángulo tenemos la violencia directa, la cual, gracias a un cambio de conducta, nos puede llevar a una reconstrucción del tejido social. Es muy curioso ver cómo estos 3 triángulos solamente en la parte de la construcción de paz está inmersa dentro de esta fase media donde vemos ahí la resolución. Cómo nunca la paz va a tocar la guerra, nunca la paz va a poder aniquilar la guerra si no hay un cambio de conducta, un cambio de actitud y se llega a resoluciones que de verdad le den fin a estos conflictos que no dejan más sino muertos y situaciones lamentables. Ok, una vez salimos de la guerra, llega la paz, un ambiente de no violencia, un tejido social que intenta reconstruirse. Contamos con la participación de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. El DDR pretende ayudar a combatientes y a personas vinculadas a grupos armados a que puedan convertirse en participantes activos del proceso de paz. Por medio del proceso de retirada de armas, la salida de combatientes de sus grupos y la ayuda de una reintegración como civiles en la sociedad. De este modo, el DDR sienta sus bases en salvaguardar y mantener a las comunidades a las que regresan estas personas, a la vez que desarrolla la capacidad para la paz, la seguridad y el desarrollo de vivir en sociedad. En este sentido, se esperó que el acuerdo del 7 de septiembre fijara 3 puntos muy importantes. Número 1, el fin de las hostilidades por ambas partes. Número 2, la puesta en marcha de un programa de repatriación de los líderes de las FNL en la región de los Grandes Lagos y de la diáspora, incluyendo su protección tanto durante el tránsito como durante la permanencia en el país. El desarme de los combatientes fue el tercer punto que se esperó en este acuerdo. Las FNL y su traslado a las zonas de acantonamiento supervisadas por las Naciones Unidas. Las FNL dispusieron reintegrarse al equipo de monitoreo del acuerdo de alto al fuego logrado en septiembre de 2006, lo que puso un importante avance hacia la consolidación de la paz en el país. En junio, el presidente se comprometió a liberar a todos los prisioneros políticos y de guerra de las FNL mediante una amnistía general que iría seguida de un proceso de desmovilización. En octubre, aunque persistía el cese de hostilidades, las dos partes todavía no habían acordado el acantonamiento de los hombres que se estaban retirando de estas fuerzas armadas. Tampoco se había cuadrado el tema de la liberación de los presos políticos y una hoja de ruta donde quedara clara la integración de los altos mandos de la FNL a la vida social. Sin embargo, el pueblo burundés
también estuvo expectante de la creación de una comisión para la verdad y la reconciliación y del Tribunal Especial de Burundi, que fue objeto de debate y ocasionó serias tensiones políticas y sociales. Hablemos ahora de la participación política de estos grupos armados dentro del gobierno. En la capital tanzana se firmó un acuerdo de cese de hostilidades por 2 semanas, durante las cuales se pactó un acuerdo de cese al fuego permanente. El acuerdo de cese de hostilidades concertaba la posibilidad de que las FNL pudieran convertirse en un partido político, la inmunidad provisional para sus miembros y la liberación de presos políticos por parte del Estado. Ahora finalmente hablemos sobre los éxitos y las fallas que tuvo este proceso de paz. A mi parecer, un éxito de este proceso fue la integración a la vida política de los anteriores actores armados que fueron mencionados. Otro aspecto fue la participación de actores internacionales que le dieron mucho más peso al tratado. La justicia transicional y reducción de penas para quienes colaboraron en el proceso, sin duda, fueron un empuje a la firma de este proceso de paz y el cese de hostilidades y alto al fuego hecho por las FNL. Sin embargo, como todo proceso, también tuvo sus fallas. Una falla es la perpetuación en el poder, la cual puso en riesgo la estabilidad política y económica del país. El presidente Pierre se perpetuó en el poder durante 15 años, generando un descontento en la población civil, lo cual llevó a que por un lado hacía las cosas bien, generando espacios de paz con estos grupos armados, pero por otro lado, esta acción de reelegirse por tercera vez, de alterar la constitución con tal de estar por tercera vez en el poder, generó demasiado descontento dentro de la población burundesa. Otra falla fue la aplicación tardía de los mecanismos de justicia transicional y comisiones de la verdad. También tenemos la violación de los derechos humanos y la diplomacia con encargados de misiones de salud y seguridad en el territorio burundés. Encontramos también en recursos de noticias que el presidente Pierre había sacado sin justificación alguna a miembros de las Naciones Unidas que estaban ahí por misiones de seguridad o por misiones de salud. Otro aspecto que también fue una falla importante dentro de este proceso de paz fue la poca protección por parte del gobierno burundés a integrantes de la oposición. Y por último, la falta de garantías, que al demorar esta falta de garantías, muchos integrantes de las FNL no quisieron desmovilizarse a tiempo y por eso fue un proceso tan tardío para que estos lograran firmar y apostar por este tratado de paz. Finalmente, un aspecto importante es preguntarnos qué recomendación se le haría a Colombia en cuanto a su proceso de paz con la FARC ya firmado, pero para eso se analizan las relaciones internacionales, para lograr aplicarlo en nuestro imaginario colectivo y en nuestra sociedad. A mi parecer, desde mi punto de vista, la recomendación que se le haría a Colombia, teniendo en cuenta todo lo ocurrido durante este proceso de paz, es apostarle a las garantías de las personas que intentan reintegrarse a la sociedad. Una persona que no tiene garantías, una persona que no tiene confianza en el gobierno de que lo van a respetar una vez se reintegre a la vida política, es una persona que dudosamente va a querer dejar las armas y cuando regrese a la vida social lo que va a hacer es pertenecer quizás a bandas armadas, a bandas criminales, que finalmente lo que van a desatar es más caos, pero ahora en el aspecto urbano, porque si bien en el contexto colombiano las guerrillas son más de corte rural, pues es trasladar ese conflicto rural, trasladarlo a lo urbano. Me parece que luego de analizar
todo el contexto del proceso de paz burundés, no debemos caer en la falta de garantía, no debemos demorar los procesos para fortalecer las comisiones de la verdad, las cuales son las que nos van a ayudar y ser un distintivo ante el mundo gracias al proceso de reparación de víctimas con las cuales contamos dentro de nuestro proceso de paz con la FARC y que ojalá se dé con el ELN y otras bandas que se quieran sumar también a negociar la paz y la no violencia dentro del territorio colombiano. Es de suma importancia enfocarnos en la reparación de víctimas. Muchos de los tratados a lo largo del mundo, de los estudiados desde la academia, muchos no tienen este aspecto de la reparación de víctimas. Este es un pilar fundamental y es de suma importancia que el gobierno actual le dé el peso que se merece a este ápice dentro de los tratados de paz. Yo creo que muchos no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo y de la coyuntura que estamos viviendo. Estamos siendo la generación dentro de un proceso histórico, algo que marcó la historia porque ya sucedió la firma con la FARC, pero si no hay garantías, tenemos a Burundi de ejemplo de que el caos regresa. Entonces, la paz es una decisión desde el fondo de nuestros corazones como ciudadanos y que si las víctimas están dispuestas a perdonar, ¿por qué nosotros no? Muchas gracias.